Hatun sumak pacha punllay inti taytiko sumaqlla achi hupan tukuylla masiyukuna imashinallataq kana hupankichik tukuykunallataq alliguman kashpaqa allipachami kapankichik runa llaqtakunapa kawsaymanta rikuchik antawan paktakapanchik alli shamushkakuna kana hupaychik ari kay pachapika kana hupanchikmi maypilla Tayta Leonidas Proañota yuyarina pacha wasikupi kayka San Antonio Pucawayku llaqtapimi sakirishpa kapan. Ari yuyarishpa kana pachakuna chayashkapan Tayta Leonidas Proaño ishkay chunka iskun enero killa kakpi wacharishkakunamanta. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Rafael Pérez Anrango, al programa Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Estamos en la capilla de Monseñor Leonidas Proaño, queda en la comunidad Pucawayco de San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Este 29 de enero, nacimiento de Monseñor Leonidas Proaño. Ari Tayta Proaño wacharishkakunamanta yuyarishpa kayshina kay yupaychaykunata yuyarikunata paktachishpa kagripan. Una organización que estamos próximos a cumplir 50 años de vida institucional. Fue fundada el 1 de mayo del año 1974, fundada para luchar, para defender los derechos de los pueblos y nacionalidades. Y hoy que estamos también participando acá, pues con el principio que la Iglesia nos enseña y a través de sus pastores, y uno de ellos, pues uno de los más representativos que ha sido Monseñor Leonidas Proaño, que siempre luchó por defender a la población indígena. En ese sentido, pues hoy de nuestra parte, pues nos honramos también como natabuelas de estar al frente de esta organización. Es la primera ocasión que el pueblo natabuela tiene un presidente en la federación. Siempre han sido otavalos, caranquis, cayambis, y esta ocasión pues me han confiado esa responsabilidad y esperamos cumplir a cabalidad la responsabilidad que nos han encomendado, siempre con el apoyo de cada uno de los pueblos. En ese sentido, pues me complace estar acá y felicitar también a todos quienes están presentes en esta mañana, que podamos compartir en base a las enseñanzas tanto de la Iglesia como a su vez de sus pastores, que nos invitan a vivir de la mejor manera en la comunidad. Un excelente día para todos y gracias por permitirme expresar las palabras. Esperada celebración del 114 cumpleaños de Tayta Proaño. Leamos todos juntos este versito tan lindo que le hizo su vicario, el padre Agustín Bravo, un gran teólogo del Ecuador. A ver, vamos a leerlo todos lentito, pero fuerte, recordando esa presencia de Monseñor Proaño entre nosotros. A ver, digamos: tú debías venir, Leonidas Proaño, y seguirás viviendo año tras año, como Cristo, el eterno peregrino, conflictivo profeta de la luz. No eres cruz a la vera del camino, sino el camino en cruz. Tu marcha no termina, vas abriendo un camino que camina. ¡Feliz cumpleaños, Monseñor Proaño! ¡Feliz cumpleaños! Ancha munasqa wayqipamiykuna. Dios ninchispa rezananchispaqmi kaypi huñunakunchis, graciasta kunanchispaq. Imaraykum payqa wakcha runakunawan kasqanta kallpata quwananchispaq paymanta mallaykusunchis. Noqa
amcha kusisqa kashani qamkunawan kay musata celebranaypaq. Espero que me hayan entendido un poquito. Porque el quechua y el quichua son hermanos. Un poquito lejanos por la distancia, pero son hermanos. Cuando yo vine en 1974, en una romería propia, con varios compañeros del seminario, a conocer a ese gran obispo, habíamos escuchado, Leonidas Proaño, y yo siendo de la costa, sufría y sufro porque muchos ya no quieren hablar. Y desde hace 2 años me he propuesto, antes preguntaba, ¿podemos hacer en Quechua la misa una parte? Ahora ya no pregunto, empiezo nomás. Y también un poquito en Aymara, porque allá tenemos 2 etnias, los quechuas y los aymaras, y son idiomas hermanados pero no iguales. Entonces yo he observado en mi vida que el idioma propio y el de los ancestros es el alma de nuestros pueblos. Y si no lo valoramos, no lo traemos nuevamente a la cotidianidad, nos podemos quedar sin alma. Y en el Perú, les cuento, estábamos así mal, sobre todo en la tierra donde estoy, ya mucho. Había papás que no querían que sus hijos hablaran quechua ni aymara. Hace 40 años los profesores castigaban a los alumnos y alumnas que hablaran el quechua o el aymara, no sé si fue así acá. Pero vino o fue al Perú un gringo, el presidente Kuczynski, y en su gobierno, el año 2016, y a partir de ese año, hay momentos en que se escucha en el canal del Estado noticias en quechua y otros en aymara, y los sábados en idiomas de la selva, y realmente este es un avance. Bolivia en este sentido está más avanzado que nosotros. Pero para que un idioma se recupere, tiene que intervenir el Estado. Y nosotros y nosotras ponerle energía, porque como les digo, el idioma es el alma de un pueblo. Si perdemos nuestro idioma, nos quedamos como folclore para que nos vean los gringos bailar y cantar. En ese espíritu vamos a empezar nuestra celebración.